Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén escuchando. Aquí estamos nuevamente en contacto con ustedes en un nuevo día, en un nuevo momento, esperando como siempre que el Señor pueda bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es encontrarnos en este sitio, como siempre lo hacemos, como siempre expresamos la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido a todos aquellos que se contactan, se van a contactar, los que van a escuchar, nuestros amigos, los que siempre están ahí compartiendo, los de ahí en Montevideo. Estaremos orando por nuestra hermana Onélida, que tuvo un percance de un pequeño ACV, y la mamá de nuestra hermana Raquel y Marcos y todos los hermanos ahí en Montevideo, también los hermanos de Paso de los Toros en Tacuarembó, los bendecimos, también estamos en contacto con ellos. También tenemos la bendición de compartir con ustedes, eh, con nuestros hermanos de Colombia, el pastor Luis, los pastores de allá de UPES. Bueno, un abrazo grande para todos ellos. Sin más y sin otra cosa, queremos hablar ya en este día. No sé cómo usted se estará encontrando, qué es lo que estará sintiendo, qué es lo que usted necesita de parte de Dios. Eh, Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos dé la sabiduría para poder expresar el pensamiento de la palabra de Dios y que pueda ser de bendición para usted, para mí, para todo aquel que escuche. Padre, te damos gracias en este momento. Queremos que tú bendigas lo que vamos a compartir, que la unción de tu Espíritu Santo pueda llegar hasta los lugares que nosotros no podemos llegar, pero sí tú puedes tocar. Toca a quien tenga que tocar, sana a quien tengas que sanar, restaura a quien tengas que restaurar, bendice a aquel que tienes que bendecir, al que tú quieras, al que tú toques, al que tú en este momento lo puedas estar tocando o más adelante. En el nombre de Jesús bendecimos este momento y pedimos la asistencia al Espíritu Santo para que Él en este momento esté tomando este lugar y toda la transmisión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, acá estamos nuevamente, como les decía, en un nuevo encuentro, esperando que en unos minutos, si usted me acompaña, en unos minutos vamos a poder escuchar o qué nos dice el Señor, qué nos habla el Señor, qué es lo que quiere Dios. Y va a ser de bendición, ¿no? Si usted abre su corazón y cree y me apoya y usted está orando por mí para que lo que usted y yo podamos recibir sea netamente de parte de Dios. El tema que nos toca hoy es un tema, para mí, hace unos cuantos días que lo vengo pensando, meditando. En esta semana lo he tenido en mi pensamiento, en mi sentimiento, en mi espíritu también. Lo he estado orando, meditando. Así que lo que deseo es que usted me pueda prestar atención en unos minutos y yo pueda estar expresando lo que Dios quiere. El tema hoy, el título que le puse es El Instituto del Sinaí, la Escuela de Dios. Instituto del Sinaí, Escuela de Dios. Bueno, usted me dirá qué querrá decir nuestro hermano o el pastor en este momento, qué querrá expresar, qué querrá decir. Bueno, ahora con el mover o el transitar de la administración, de la prédica, de la exposición, usted se va a dar cuenta de qué vamos a estar hablando y quizás algunos ya se están dando cuenta de lo que vamos a hablar hoy. Y como siempre tenemos una base bíblica y esta base bíblica está en el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto
y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Bien, este es el versículo o los versículos en los cuales hoy nos vamos a basar, ¿no? en este pensamiento y en el título que le pusimos. Instituto del Sinaí, la escuela de Dios. El Señor tiene preparada un aula, y el aula en el Instituto del Sinaí, la escuela de Él, y a todos los que lo llamó, el aula está en el desierto. El aula está en el desierto. ¿Y quién no ha pasado circunstancias? ¿Quién no ha tenido cosas en su vida para servir a Dios, de buscar a Dios, desde el momento de su entrega, desde el momento de la decisión de buscar a Dios, la decisión de ser salvos por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y el reconocer la obra de Cristo en los corazones? Dios comienza a hacer un proceso en nuestras vidas. No sé cuánto tiempo, o no sé qué tiempo, meses, años, que tú estás en el Señor, que viniste al Señor, o quizás eres de nacimiento, ¿no? Quizás tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo fueron hombres de Dios, pastores, ministros, no lo sé. Pero sí sé que el Señor tuvo que llamarte en un momento de tu vida. Señor, cuando te llamó en un momento de tu vida, entonces en ese momento comenzó un proceso, y todos aquellos que tienen una posibilidad en Dios y hay un llamado, Dios los mete en su escuela y en su aula. Tiene un aula para ti. Hay un aula que está preparada para cada uno de los que Dios ha llamado. Y yo tenía tres pensamientos, ¿no? El primer pensamiento es: no hay llamado sin preparación. Dios no te va a llamar si no te quiere preparar. Así que en el llamado de Dios también entra la preparación. Es decir, no hay llamado sin preparación. No hay preparación sin desierto. No hay preparación sin desierto. Y no hay desierto sin propósito. Estaba meditando en esto, ¿no? Estas tres cosas. Que no hay llamado si no hay preparación. No hay preparación si no hay desierto. Y no hay desierto si no hay propósito. Mira, qué tremendo, ¿no? Que el llamado de Dios es un llamado de responsabilidad. Es un llamado de mandato, de mandamiento, de obediencia. Y todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, obedecen al Señor, que a veces, es verdad, a veces cuesta, no es fácil a veces obedecer a Dios, ¿no? A veces hay un poco de carácter en nuestra vida que hace que nosotros seamos un poco diferentes, duros, y tengamos que reprobar, tenemos que volver a rendir examen y volver a rendir examen. Pero Dios quiere sacarte bueno, Dios no quiere sacar buenos en este tiempo. Y fíjate lo que el Señor acá está diciendo en el libro de Oseas, ¿no? Ese tremendo libro de Oseas que dice en el verso 14, capítulo 2, verso 14, dice: pero he aquí, escúchate, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su
corazón. Es que Dios te quiere hablar en el desierto. Yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas que Dios les habló cuando estaban en un desierto. Que Dios tuvo que tratar cuando estaban en ese desierto. Y ese desierto se disparó hacia dos lados. Uno de los dos lados disparó. O disparó para alejarse de Dios, o disparó para acercarse más a Dios, ¿no? Para acercarse un poco más a Dios. Y hay un versículo en la palabra de Dios que ahora me viene a la mente ahí en Deuteronomio, del capítulo 8, ¿no? Cómo Dios, porque acá dice en la parte final de estos dos versículos que leía, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, la subida de la tierra de Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó al desierto, lo llevó a la escuela, porque Dios quería hacer algo con ellos, ¿no? Y mira lo que Dios le dice a su pueblo, que lo llevó al desierto, lo llevó al aula, porque ahí en el aula lo quería ordenar, los quería preparar, los quería crear un objetivo, ¿no? Por eso decía, no hay llamado sin preparación. Dios los llamó y los llevó al desierto para prepararlos. Escucha, y acá hay un versículo en el capítulo 8 de Deuteronomio. Me vino justo ahora a la mente esto, y dice, mira lo que expresa el Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Mira, ya le estaba diciendo poner por obra. Aprendan a no solamente tener fe, sino a poner por obra. Estaban ya a un tiro de piedra de alcanzar la tierra prometida. Algo estaba por suceder ahí, y sucedió que tuvieron que andar 40 años dando vuelta en el desierto. Pero ahora, en este libro de la segunda ley, Dios le está hablando y le está dando una clase nueva, una nueva orden para un nuevo examen. Y fíjese, y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Quiere decir que hay una promesa y Dios va a cumplir la promesa, pero la promesa la cumple cuando pases por el aula. Y mira lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, estos 40 años dándote clase, todos los días dándote clase, clase de ética, clase de amor, clase de respaldo, clase de tolerancia, clase de paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. 40 años ahí dando, acordate de todas las clases que te di. Acordate de todos los exámenes que tuviste que pasar. Cuando tenías sed, cuando tenías hambre, cuando tenías calor, cuando tenías frío. Gloria al Señor. Dice estos 40 años. Para saber, mira lo que dice. Para afligirte, una materia. Para probarte, otra asignatura, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, para afligirte y para probarte, y para saber lo que había en tu corazón.
¿eh? Si habéis de guardar sí o no los mandamientos, si ibas a aprobar la asignatura que te estaba tomando el Señor, le estaba tomando al pueblo. Y sigue diciendo, y te afligió otra asignatura, y te hizo tener hambre, otra asignatura, y te sustentó con maná, otra asignatura, comida que no conocían ni tus padres, ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Materia, asignatura aprobada. Pero sí, mira, tu vestido nunca se envejeció. Mira, una asignatura de preservación. Ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor, tu Dios, te toma examen. Amén. No hay llamado sin preparación. No hay preparación sin desierto y no hay desierto sin propósito. Dios tenía un propósito con su pueblo. Y Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Y bueno, y hemos tenido que pasar por el aula. Quiero decirte que para este 2021 la inscripción está abierta. Ya el Señor abrió la inscripción para que empieces a tomar las materias que van a venir. Porque quiero decirte algo, este año el Señor te va a meter en el desierto y tiene un aula preparada para ti, como la tiene también para mí. 2021, el Instituto del Sinaí, la Escuela de Dios, está abierta y la inscripción ya está abierta. ¿Quién tiene la fe, el deseo de Señor? Señor, acá estoy, yo estoy presente. Heme aquí. ¿Estás dispuesto a entrar en el aula del Señor en este año? ¿Estás dispuesto a empezar a escuchar lo que Dios te quiere hablar? Lo que Dios sabe que tú necesitas, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que la iglesia del Señor necesita, lo que los hombres de Dios necesitan, lo que los ministerios de Dios necesitan. El Señor a todos los que llamó tuvieron que pasar por las aulas. Así que hoy, querido, hay una ficha de inscripción y está abierto para que la llenes y va a ser para los valientes. ¿Me escuchaste? ¿Me seguís ahí? ¿Estás ahí escuchándome en estos minutos que estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo lo que Dios hoy nos quiere hablar en este tiempo en el cual estamos viviendo? Porque Dios es el mismo que nosotros hablábamos ahí en el desierto del Sinaí. Cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, les preparó un aula, los preparó y tuvo 40 años dándole materias y asignaturas y exámenes, cursos superiores, posgrado y 40 años, querido, hasta que dijo, bueno, ahora sí, ya están preparados para entrar en la tierra prometida. Para este 2021 ya hay muchos anotados y todavía hay vacantes, querido. Hay vacantes. Hay vacantes para todo el mundo. Hay vacantes. Solo tendrá un examen de ingreso y después estás dentro del instituto. El examen de ingreso, como cuando uno entra en la facultad, ¿viste? O en el secundario, un examen de ingreso, para ver si estás apto para ir al desierto y para ir al aula, para entrar en el aula. Y cuando entres en el aula te vas a encontrar con unos cuantos, y que ya están anotados, y que ya se inscribieron, y que ya dijeron, acá estoy, inscribime a mí, yo me quiero anotar. Los primeros días no serán agradables. Los primeros días no serán muy agradables. Pero cuando entiendas a qué te llamó el Señor,
te dará fuerza para seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo. Porque este instituto es para aprender y para hacer. Para guardar y para hacer. Este ciclo lectivo del 2021, tenemos unos cuantos meses. Y acá no va a haber feriado, no va a haber suspensión de clases, los maestros van a estar, el maestro va a estar, siempre va a estar, nunca va a faltar el maestro, ni por ningún problema, ni por enfermedad, ni por nada. El maestro va a estar ahí presente en el aula. Aunque haya viento, truene, piedra, lo que haya, el maestro va a estar. Este ciclo 2021 no será fácil, pero si perseveras y pasas cada examen de las asignaturas, tendrás un año victorioso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entrar, a inscribirte en el Instituto del Sinaí, la Escuela de Dios? Te dejo ahí para que estés pensando y meditando y masticando, como muchas veces digo yo, ¿no? Masticando, pensando, meditando. ¿Qué querrá el Señor en este 2021? ¿Qué querrá de mi vida el Señor este 2021? Y sabes que no vamos a mencionar a todos, pero hay hombres importantes de la Biblia que Dios los llevó al desierto, que Dios los llevó a la escuela, que Dios los puso en el aula y que los tuvo que preparar y capacitar. Abraham dice que salió sin saber a dónde iba y estuvo en el desierto de Harán durante 5 años. En el desierto de Harán. Hasta que Dios después pero el Señor le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te escogí para que vayas. Y Abraham no era un hombre ya santo, él era un pagano, era un idólatra. Y hebreo significa del otro lado del río, quiere decir que lo sacó del otro lado del río Éufrates y lo trajo al lugar donde Dios quería traerlo. Por eso se llama hebreo. Y Abraham tuvo sus exámenes, Abraham tuvo sus materias también que rendir. Hasta 25 años Dios le dio una promesa y tuvo que esperar 25 años para que esa promesa fuera cumplida. Otro personaje, Jacob, que era el engañador, que se tuvo que escapar de su hermano al desierto porque su hermano lo quería matar. Porque aparentemente como que le robó la primogenitura, le robó lo más importante. Se fue al desierto y después se fue a la casa de su tío y trabajó ahí y siguió engañando. Y ahí se casó, primero con Lea, después con Raquel y después volvió de vuelta. Jacob. Y en su regreso y en el desierto tuvo un encuentro con Dios y cambió su vida y cambió su nombre. Ya no era más Jacob, engañador, ahora se llamaba Israel, el que vence, el que pelea con Dios y vence. No te dejaré si tú no me bendices, no te dejaré si tú no me apruebas. Otro personaje es Moisés. Moisés tuvo que escapar de los egipcios al desierto, mató un egipcio, lo enterró en la arena y se escapó y se fue al desierto.
Y pensaba que se iba por cuenta de él, pero no, ahí estaba todo dentro del propósito de Dios. Y ahí en el desierto, en un lugar desértico, aprendió un oficio de guiar ovejas, de un rebaño de ovejas. Aprendió el oficio del pastor, ese gran oficio del pastor, de saber conducir al rebaño, darle de comer, llevarlo a que beban, conducirlos, que no, protegerlos, guardarlos de los animales. Y Dios lo estaba preparando en la escuela. Tenía una escuela, la escuela de Moisés fueron el rebaño. El rebaño fue la escuela de Moisés. Porque ahí tuvo que aprender cómo conducir a ovejas, cómo conducir, a llevarlo a dar de comer, cómo llevarlo, hacerlos cruzar un río, a un rebaño de ovejas, cómo protegerlo de las tormentas, cómo guiarlos, cómo sacarle los piojitos a las ovejas, cómo protegerla de los animales que lo querían devorar a las ovejas. La escuela de Moisés duró 40 años. 40 años en el desierto aprendiendo asignatura tras asignatura. Moisés. Otro más que tuvo fue David. David, que por causa de Saúl se tuvo que escapar al desierto y se escondió en una cueva. Y en esa cueva se encontró con 400 personas que eran todos endeudados, entristecidos, amargados. Era de lo peor que podía encontrar en ese lugar. Tuvo que primero tomar examen David y después tomarle examen a todos los entristecidos, amargados, rencorosos, perseguidos que se encontró en esa cueva. Y ¿sabes qué hizo? Un gran ejército de hombres valientes. Mira lo que es el valor de estar en el desierto, estar en el aula de Dios, en la escuela de Dios, el instituto del Sinaí, como yo le llamo. Elías se crió en el desierto, era un hombre solitario, pero era un hombre que Dios lo usó, que se enfrentó a un rey malo como Acab, un hombre que... Este hombre que dijo, por mi palabra el cielo se va a cerrar, y por la palabra de él el cielo se abrió. Este hombre que se fue a un arroyo y se acabó el agua y vinieron los cuervos y le dieron pan y le dieron para comer en ese lugar. Y tuvo que ir esperar en el Señor una asignatura, otra asignatura con la viuda de Sarepta, otra asignatura cuando el hijo se murió y tuvo que orar para que se resucitara, otra gran asignatura, enfrentarse contra los profetas de Baal y de Acera que estaban a la orden de Jezabel. Otra asignatura fue cuando tuvo que ir al desierto porque fue perseguido por esta mujer. ¿Cuántas asignaturas tuvo que soportar Elías para poder seguir y ser aprobado por Dios? ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas comprendiendo cómo los hombres estos tuvieron que ir al desierto, a la escuela de Dios, al aula de Dios? Otro más fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, que nació y se tuvo que criar en el desierto. Comía las comidas del desierto. Empezó a bautizar para el arrepentimiento. Fue perseguido, fue golpeado. ¿Y cómo terminó? Terminó que le cortaron la cabeza. Una asignatura bastante fuerte. Y luego, para concluir toda estos pocos de los tantos personajes que fueron llevados al desierto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, lo tenemos ahí en el capítulo 4 del libro de Lucas. Fue llevado por el Espíritu al desierto, al aula, y ahí tuvo que rendir tres exámenes en una asignatura.
Una asignatura sobre la física, una asignatura sobre la psicología y otra asignatura sobre el poder, sobre la autoridad, sobre el gobierno, sobre la administración. 3 asignaturas tuvo que ser probado y rindió el examen. Y dice que cuando sale del desierto salió aprobado en el poder de Dios. Porque cuando tú entras en el desierto por el Espíritu es el que te da fuerza, el que te sostiene, el que te guía, el que te enseña, el que te corrige, el que te habla, el que te anima, el que te da el gozo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando tú apruebas las materias, sales aprobado. Y en el poder de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos compartir la palabra de Dios con este pensamiento, ¿no? Con esta necesidad de saber qué es lo que quiere Dios conmigo y contigo. Mira lo que dice, ahora me vino a la memoria otro versículo del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, del capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice, es un versículo que aprendimos en el instituto nosotros, uno de los primeros versículos, me acuerdo de un pastor que siempre hablaba de esto, y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando tú pasas por el aula, cuando tú realmente tu vida empieza, las asignaturas que vienen a tu vida, como vinieron a mi vida, y por ahí van a venir, y este 2021 vamos a tener, creo que unas cuantas asignaturas que vamos a tener, y vamos a tener que ser aprobados. Vamos a tener, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, escucha, y que usa bien la palabra de Dios. Mira, cuando una persona o alguien que ha sido llamado por Dios y que Dios lo metió en el aula y ahí y le dio asignatura y aprendió y aprobó, y después que aprobó, usa bien la palabra de Dios. Ese es el que pasó por el aula, es el que pasó por el instituto de Dios. Yo sé, hay muchos institutos, yo fui a un instituto y es muy bueno el instituto, es excelente el instituto del que fuimos nosotros, el Seminario Bíblico de Fe y otros institutos que hay dentro de todas las características, buenos, profundos, sí, todo bueno, pero el mayor instituto, el instituto que te da formación espiritual, verdadera, que te hace un hombre aprobado delante de Dios. Es el instituto del Sinaí, es la escuela de Dios. Y no todos quieren pasar por esa escuela. No todos. Gloria a Dios. En la escuela de Dios hay muchas asignaturas. Nosotros tenemos muchas asignaturas. Por ejemplo, una de la asignatura es ordena tu vida. Ordena tu vida. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Estaban desordenados. Eran idólatras. No tenían un orden, ni espiritual ni emocional. Estaban afligidos, estaban entristecidos, porque eran esclavos, porque trabajaban para otros y no recibían salario.
Entonces, y Dios los llevó al desierto y ahí los ordenó, como le dije al principio. Entonces, una asignatura es ordena tu vida. Ordena tu vida. Y mira lo que dice acá en el libro de Efesios del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No? ¿Cómo vinimos al Señor? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? ¿Cómo entramos en el aula? Cuando entras en el aula, una de las primeras cosas que el Señor nos va a poner y nos pone es la asignatura ordena tu vida. Y dice en Efesios 4:17, ¿no? 4:20, ya en el 4:20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a la iglesia del Señor, ¿no? Le está diciendo, miren, ya no anden como los otros gentiles, no estén, no hagan, no piensen igual que ellos, no sientan igual que ellos, no se vayan detrás de ellos. No. Usted me entiende, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, vanidad de su mente. Todo, vanidad, excentrismo, materialismo, cosas que no producen. Y está hablando, ordena tu vida. Y le está dando una asignatura, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Su entendimiento está en tinieblas. Y ahora nuestro entendimiento no tiene que estar más en tinieblas. No vivimos más en Egipto, amado. Ya no vivimos más en Egipto. Ahora Dios nos llevó al desierto para llevarnos y poner en orden nuestras vidas. Nos llevó al aula para ordenarnos. Y ya no tenemos más el entendimiento entenebrecido, sino que nuestro entendimiento ya se ha enclarecido por la palabra y por el Espíritu. Ajenos de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios. Hay gente que vive ajeno a la vida de Dios, no le importa nada, no le importa a Dios, no le importa lo que está haciendo, aún en nuestros medios no le importa, no ha ido a la escuela de Dios, no le interesa el instituto de Sinaí, no le interesa a Dios. Sí van porque por ahí tienen proyectos y tienen deseos y tienen cosas personales, pero no es así. Dios quiere que tu vida esté ordenada conforme al propósito que tiene Él contigo y conmigo. Por eso dice, la cual después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sabes lo que es perder toda sensibilidad? Perder sensibilidad de lo que es la maldad, lo que es el pecado, lo que es la transgresión. No somos sensibles. No nos corregimos, no nos ordenamos. Y lo que está diciendo el apóstol está hablando a la iglesia de los Efesios. Dice que involucraron con todo tipo de lascivia y impureza y todo. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa no es la materia que Dios te dio. Esa no es la asignatura. Otra asignatura es renueva tu mentalidad. Renueva tu mentalidad. Porque a veces nuestra mentalidad vive en el pasado. Vive atado a cosas del pasado, a sentimientos del pasado, a cosas que no podemos llegar a entender a Dios. ¿Por qué es renovar
la mentalidad? Porque tenemos que entender lo que Dios hoy nos está hablando. Hoy, años anteriores, Dios hablaba y de una manera conforme a la mentalidad que se vivía en aquel tiempo. Hoy Dios nos está hablando conforme a la mentalidad que hoy Dios necesita que la iglesia, que los ministros, que los hombres y las mujeres de Dios tengan para poder tener un mejor servicio eficaz para Dios. Renueva tu mentalidad. No podemos vivir con una mentalidad vieja. Tenemos que renovarnos. Renueva. Y dice, y si en verdad habéis oído, ¿no? 4:21 al 25 de Efesios. Si en verdad le habéis oído, si en verdad estás escuchando la asignatura y habéis sido por él enseñados, escucha, conforme a la verdad que está en Jesús. Mira qué versículo, ¿no? Si en verdad habéis oído, ¿vio cuando el profesor o el maestro se pone al frente y empieza a dar la clase y prestamos oído a lo que está hablando, a lo que está diciendo, y habéis sido por él enseñados? ¿Sabes que hay una de las cosas que yo tengo cuando doy clase, ¿no? Cuando estoy en una clase. Una de las cosas que yo tengo, por lo general yo viajo. Bueno, el año pasado no pudimos por el tema de la cuarentena, pero por lo general yo viajo, ¿no? Y cuando viajamos tenemos materias intensivas, son 5 días de 3 horas, son 15 horas de clase todos los días, toda la semana, 15 horas de clase, ¿no? Que hay que dar. Entonces yo entro el lunes. El lunes es un día de preparación y a veces los alumnos no te conocen, no saben quién sos. Y por ahí por la figura te dicen, ¿este quién es? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a hablar? Por ahí piensan, ¿no? A veces me han confesado cosas, ¿no? El primer día es un día como de presentación, como de saber quién es, de mostrarse, el profesor, quién es, el otro. Y yo una de las cosas que le digo, mire, si ustedes aprenden solo intelectualmente de aquí al viernes, yo perdí. Pero si a la parte intelectual le agregamos lo espiritual, ¿no? Que lo espiritual tome la parte intelectual, y ustedes el viernes tienen que terminar diferente. Ustedes no pueden llegar al viernes y ser iguales. No pueden. Y así realmente hemos tenido bendición en nuestras clases por esos temas. Una cosa es el primer día, otra cosa es el último día. Por eso, si habéis sido enseñados por Él, y acá estamos hablando de la escuela de Dios, cuando Dios te habla, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está enseñando conforme a la verdad, y que está en Jesús, el maestro de los maestros, el revés, ¿no? Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está nuestra mentalidad. El viejo hombre está ahí presente. Es una lucha el viejo hombre. El carnal, el que no quiere, le cuesta obedecer, el que le cuesta orar, el que le cuesta leer la Biblia, el que va medio a la iglesia porque no sabe si va a recibir o no va a recibir, si recibe material, buenísimo, y si recibe espiritual, y ahí anda, ¿no? Más o menos, ¿no? Y cuando Dios te mete en la escuela, te está dando una asignatura para renovar tu mentalidad en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojate de ese hombre, despojate de ese pensamiento adverso, despojate de esa cosa que te domina, que domina tu vida, que domina tu mente, que domina tus sentimientos, que te lleva a lugares que no querés ir. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. ¿Qué pasa conmigo cuando yo lo que no quiero hacer, lo hago? Porque no hemos renovado nuestra mentalidad.
con el Espíritu Santo. Por eso dice en el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu. Sacá de adentro de tu mente las tristezas, las amarguras, los resentimientos, las peleas, la falta de perdón y muchísimas cosas que están dentro de la mentalidad. Y renovate, liberate, cortá con todas esas cosas. Es una materia importantísima. Renovar tu mentalidad, sacar todos los escombros que hay en tu mente. Hay muchos escombros en la mente y hay que sacarlos. ¿Y cuando los sacamos? Cuando Dios nos mete en el aula y nos mete en el desierto. Y ahí empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a aprender lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar en la verdad de Cristo. Y empezamos a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, que está conforme a deseos engañosos, esos deseos que nos engañan, que nos alejan de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Estás ahí todavía? ¿Me estás acompañando en este momento? Gloria al Señor. El verso 24 dice así. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mirá qué asignatura, vestíos del nuevo, te despojás del viejo y te vestís del nuevo. En esta asignatura te despojás del viejo y te vestís del nuevo, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir en justicia? Quiere decir que ha sido transformado por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una transformación. La mente se renueva y empieza a vestirnos. Nos vestimos del nuevo hombre. Lo vestimos al nuevo hombre. Gloria al Dios. Nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo. ¿Qué te parece? Según la justicia y la santidad de Dios. Santidad significa apartado para Dios. Cuando hay una transformación, el Señor nos aparta para Él. El verso 25 dice, por cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Que eso es lo que ahora en este momento, estamos haciendo, hablando la verdad, y la verdad te hace libre. Otra asignatura que yo estuve viendo, hay muchas asignaturas, pero tomé algunas poquitas antes de que estemos concluyendo y terminando. No deis lugar al diablo. Una asignatura. No le demos lugar al diablo. Y dice acá en el libro de Efesios, ¿no? Del verso 26. Capítulo 4, 26 al 30. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Wow. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿En qué sociedad estamos viviendo nosotros? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Wow. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Y otra cosa más, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristarlo. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se retira. Se retira. Airaos, pero no pequéis. La Biblia no dice que no te enojes. No dice que no te enojes. Pero
dice, airaos. Sí, enojate. Si hay una cuestión, enojate. Pero no peques. No peques. No caigas en pecado. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tu enojo no puede durar todo el día. Tiene que durar antes que el sol se vaya. No le den lugar al diablo. No abras puerta para el diablo. El enojo es una puerta abierta para Satanás. Te enojas, falta de perdón, viene tristeza, viene amargura, viene resentimiento, te alejan de Dios y no rendís el examen. No rendís el examen, porque el examen te dice, no le des lugar al diablo. No le abras la puerta al diablo. Si estás enojado con alguien, anda a reconciliarte. Si tenés que perdonar a alguien, tenés que perdonarlo. Si hiciste algo indebido, restituí eso que hiciste. Si tenés que ganar dinero, trabajá. Porque el obrero es digno de su salario. Trabajá. Si estás pasando una necesidad, bueno, perfecto. Pero esa necesidad pasa. Porque tenés que trabajar. Hay que trabajar. El que quiera comer, dice el Señor, tiene que trabajar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que la palabra sea para edificación, para edificar. Dar gracia a los oyentes. Que el oyente se encuentre que en tu vida, en tu boca, en tus sentimientos hay gracia. Y otra cosa, no contristéis al Espíritu Santo. No lo entristenga. Y bueno, hay más materias, ¿no? Vamos a tomar un par más y ya concluimos. Desmorona lo viejo y edifica lo nuevo. Desmorona las cosas viejas o derrumba las cosas viejas y edifica lo nuevo. En el verso 31, del 4, 31, 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son lo viejo, ¿no? Eso es la edificación vieja. Verso 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios siempre os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es edificar lo nuevo. Edificar con benignidad, con misericordia, con perdón, con amor, cada uno de vosotros. Edificar. Derrumbar lo viejo y edificar lo nuevo. Otra asignatura también, imita a Dios. Imítalo. No es que te quieras hacer Dios. Imitado a Dios, el accionar de Dios. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía? ¿Cómo se movía? ¿Qué es lo que decía? Todo, su obra, su caminar. Y dice acá en el capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo dice la Biblia, Andad en amor y como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Sed imitadores. Si Cristo amó, tenemos que amar. Asimismo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio y Dios, olor fragante. Gloria a Dios. Sed imitadores de Dios. Otra asignatura. Y para ya concluir la última asignatura, porque hay muchísimas más, andar en la luz. Anda en la luz. Una asignatura. Y acá 5, 6 y 8 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie, que nadie te engañe con palabras vanas. Por favor, hoy hay muchas palabras vanas. Porque estas cosas vienen, la ira de Dios sobre los hijos. No te dejes engañar y engañes a otro. Niebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira, no te dejes engañar. No dejes, y la Biblia es clara y no va a permitir que te engañes. Mirá que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, en varios lugares de la escritura de sus cartas.
Y hay muchas materias más, como el perdón, el amor, relaciones matrimoniales, familiares, fraternales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, querido, amado que estuviste ahí, escuchando estos minutos, esta expresión, el Señor, este 2021, la inscripción está abierta. El instituto está activo. Hay todavía fichas para inscribirse. Hay aulas preparadas. Tenemos que entrar. Y si salimos airosos y aprobados, vamos a salir bendecidos y respaldados por el gran Maestro que es el Señor. Padre, te damos gracias en este momento en el cual hemos compartido esta palabra, Dios. Esta palabra de bendición que ha bendecido mi vida y bendecido a los que escucharon y aún los que van a escuchar, los bendecimos. Suple toda necesidad, Señor. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo, que sabemos que este año 2021 va a ser un año de mucha escuela y de mucha asignatura, Señor, te pido, Dios mío, que tú puedas bendecirnos, ayudarnos y acompañarnos en este tiempo. Te lo ruego todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el sábado a las 10 de la mañana. Abrazo fraternal para todos ustedes.